La revista Alma Española era la admiración de la gente joven aficionada a la lectura. Cuenta uno de sus asiduos lectores, Luis Olariaga, que a los 18 años quedó impresionado por el artículo autobiográfico Juventud menguante de Ramiro de Maeztu, aparecido el 24 de enero de 1904. Cuando Olariaga ya trabajaba en Londres, alguien le sugirió que pidiera una carta de presentación para Maeztu al catedrático Eulogio Serdán, que era amigo de la familia Maeztu. Juana Whitney, la madre de Ramiro, al morir su esposo en 1898, se trasladó a Bilbao y fundó una escuela de educación primaria para mujeres, la Academia Anglo-Francesa, con la ayuda financiera del empresario bilbaíno Horacio Echevarrieta Maruri. En esta academia, ayudando a su madre, inició su carrera pedagógica María de Maeztu. Eulogio Serdán escribió la carta y Olariaga conoció en Londres a su admirado Ramiro de Maeztu en 1908. Maeztu fue enviado a Londres para seguir la campaña proteccionista de Joseph Chamberlain, que desde 1903 hizo campaña por una reforma arancelaria para imponer tarifas a las importaciones, cosa que alarma a los exportadores españoles. Pero el verdadero propósito de Maeztu es hacer que España deje de asomarse al mundo a través de la mala ventana de París, y lo haga por medio de Londres, metrópoli del trabajo y del tráfico mundial. Su vasta labor articulista va dirigida a este propósito. Maeztu domina la escena británica, es la referencia de todo español que visita Londres. También recibe visitas de políticos y diplomáticos de Hispanoamérica, a los que introducía en los centros oficiales ingleses que les interesaban. Maeztu recibió a Luis Olariaga con entusiasmo. Entonces estaba interesado en todos los jóvenes españoles estudiosos, y le habló de la misión que esperaba a los jóvenes de su generación, que debían prepararse cultural y profesionalmente hasta el sacrificio para ayudar al país a elevarse. También le habla de Pepe Ortega, que estaba conectando en Madrid a todos los estudiantes destacados entre los grupos que estaban en alguna relación científica con Europa. El 11 de enero de 1907, por un Real Decreto firmado por Alfonso XIII, se había creado la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que pensionaba a estudiantes para que emigraran a universidades europeas para ampliar su formación, sobre todo a Alemania e Inglaterra. La Junta, que estaba vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, que se creó en 1876 por Giner de los Ríos, estaba presidida por Santiago Ramón y Cajal, y tuvo entre sus vocales a Ortega y Gasset, Menéndez Pelayo, Joaquín Sorolla o Torres Quevedo. La Junta, en 1910, por un Real Decreto del Conde de Romanones, creó un espacio docente especial, la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ese año, Olariaga se matricula en Derecho en la Universidad Central, en las clases de Ortega, y al volver a Londres se encuentra a Maeztu traduciendo el Fausto de Goethe para aprender el alemán y poder asistir a un cuatrimestre en la Universidad de Marburgo, en el curso del neokantiano Hermann Cohen, junto a Ortega. Ortega había estudiado en Alemania entre 1905 y 1907, en la Universidad de Berlín, donde asiste a las clases de George Simmel, y en Marburgo, en las clases del neokantiano Paul Natorp, discípulo de Cohen. George Simmel en 1900 publicó La filosofía del dinero, donde explica que en principio el dinero sirvió para superar el feudalismo y desarrollar las democracias modernas, pero luego se convierte en un fin en sí mismo, influyendo en la sociedad, la política y la propia autoestima del individuo. El dinero se convierte en Dios. Los bancos ahora son más grandes y más poderosos que las iglesias. Los padres de Simmel eran judíos convertidos al cristianismo.
Tras su boda en 1890 con la pintora, profesora de dibujo y escritora Gertrude Kinnell, en su casa se celebraban reuniones intelectuales que frecuentaban los filósofos Edmund Husserl, Max Weber o el escritor Rainer Maria Rilke. Simmel en 1900 había sido nombrado para una cátedra extraordinaria no remunerada en la Universidad de Berlín. No podía realizar exámenes ni calificar a los alumnos. En 1908 no pudo aceptar un puesto en la Universidad de Heidelberg por un informe antisemita realizado por el historiador Dietrich Schaffer. No fue hasta 1914, en Estrasburgo, cuando Simmel pudo supervisar los doctorados de sus alumnos. Hermann Cohen y Paul Natorp son más ortodoxos. Para ellos lo objetivo eran las ideas, el concepto puro, conocimiento puro, voluntad pura y razón pura. Esta pureza a Unamuno le repugnaba y veía que estaba deformando el alma de su joven amigo Ortega y Gasset, que está entrando en un subjetivismo de la conciencia. Para hacérselo ver, acude a la fenomenología de Edmund Husserl, habitual de las reuniones de Simmel, y para el que la conciencia no era el pensar interno a la mente de la realidad captada, sino la propia captación de la realidad. Y también le ayuda el arte realista de Ignacio Zuloaga, que no se ajusta a la estética pura de Cohen. Para Zuloaga, Maeztu preparó el programa de su exposición en Argentina. En Londres, Maeztu traba amistad con Enrique Fernández Arbós, que era profesor de violín del Royal College of Music de Londres y desde 1905 director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que reestructurará totalmente para captar nuevo público y lograr su estilo sonoro particular. Por sus contactos, Arbós consigue que dirijan la orquesta grandes directores como Igor Stravinsky o Richard Strauss. Maeztu también es amigo del famoso director inglés Landon Ronald, a cuyos conciertos asistía los domingos por la tarde en el Albert Hall. El 8 de diciembre de 1910, Maeztu invitó a Olariaga al estreno en el Covent Garden de la ópera Salomé de Richard Strauss, que dirigió Thomas Bingham, basada en la obra homónima de Oscar Wilde. La ópera se consideró infame por su danza de los 7 velos y estuvo prohibida en Londres hasta 1907. En su estreno en Londres fue modificada para gran enfado de Bingham. En Viena, ni siquiera Gustav Mahler pudo obtener el consentimiento del censor y no se estrenó hasta 1918. En 1911 muere el padre de Luis Olariaga y este decide abandonar Londres. Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, se marcha a estudiar economía a la Universidad de Berlín, donde es alumno de Adolfo Wagner y sobre todo de Franz Oppenheimer, un profesor sionista cuyo socialismo liberal defendía posturas próximas al estadounidense Henry George, el defensor del impuesto único sobre la tierra. La Universidad de Berlín fue creada bajo el reinado de Federico Guillermo II de Prusia el 16 de agosto de 1809 por iniciativa de Wilhelm von Humboldt, que fue nombrado encargado de la educación pública prusiana en 1808.